Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe dominical. Como todos los domingos, el Señor que viene a nuestro encuentro nos trae la palabra de Dios. Acordémonos que estamos ya en este tiempo ordinario. No nos olvidemos, después de haber celebrado los tiempos fuertes en la vida del cristiano, Ñande Yaguarosapucay, Ñande Yara, Ujanguá, Ñande Aputepe, ¿verdad? Que fue todo el tiempo de Adviento, la Navidad. Justamente Dios que nos responde y nace, y nos va enseñando y nos dice cómo tiene que ser el compromiso, una revelación para un grupo, una revelación para todos los Reyes Magos, después de esa revelación personal, el bautismo del Señor. Lleva nuestro tiempo ordinario, que es ese compromiso en el día a día, nuestro trabajo, nuestra familia, donde nos encontramos. Y hoy ya estamos en este tercer domingo, imagina, del tiempo ordinario. La palabra del Señor viene a nuestro encuentro y en esta oportunidad leemos del libro de Nehemías. Estamos en el capítulo 8, 2, 6 y luego del 8 al 10. Lean el libro de la ley. Ñande Yara, ley motífida, central, la repetición esencial y fundamental. Ya lee mi que pe Torah, ya lee mi que pe Ñande Yara, lleva ñe, pela Ñande Yara ñe, pela Torah, Ñande Yara ñe, lleva. Upeare hoy ñande ñanderera upeisha ñande yara ñe y se ina ñahenduque peje y sea ñande yara va palo y cuame eva ñande va pala ñande jay qua ponana ñamo inge pe ñande apetu ube ñande ñe ave ñandere kobe pe hopea ñamo sarambiente lo ete ave jay qua kaishu cuera ave, ¿verdad? Bueno, entonces, queridos hermanos, ahora vamos nosotros a ver lo que nos dice aquí Nehemías capítulo 8. Dice: el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea puesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era a mediados de septiembre. En la plaza de la Puerta del Agua, desde el amanecer hasta el mediodía, estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a los que tenían uso de razón. Toda la gente seguía con atención la lectura de la ley. Esdras, el letrado, estaba de pie en el púlpito de madera que había hecho para esa ocasión. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, ya que se encontraba en un puesto elevado, y cuando lo abrió toda la gente se puso en pie. Esdras bendijo al Señor Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: amén, amén. Después se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Leían el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y explicándolo para que se entendiese la lectura. El gobernador Nehemías, el sacerdote y letrado Esdras y los levitas que
instruían al pueblo, viendo que la gente lloraba al escuchar la lectura de la ley, le dijeron: hoy es un día consagrado al Señor su Dios. No estén tristes ni lloren. Después añadió: ya pueden retirarse, coman bien, beban vinos generosos y envíen porciones a los que no tienen nada, porque hoy es día consagrado a nuestro Dios. No ayunen, que al Señor le gusta que estén fuertes. Palabra del Señor. Queridos hermanos, qué linda que es esta lectura, tercer domingo del tiempo ordinario. Ave, ñande hoy cua eina ñande yara ñande ña punui hangua ella llepa hoy cua ñande bueno ñande yara ñe, es decir, la palabra de Dios. Aquí entonces Nehemías, ¿verdad? Y Esdras, estos dos, uno es gobernador y el otro es sacerdote. Esto es lindo también que entendamos, ¿verdad? Porque en nuestro mundo, en nuestro pueblo, nosotros evidentemente que no podemos separar el aspecto de la vida, de relación entre nosotros, de la comunidad, con ese aspecto de la vida religiosa que nos compromete justamente hacia el pueblo y hacia los demás. La misma palabra, me hago entender. Lastimosamente, estos aprovechadores de políticos lo que quieren hacer es justamente separar el aspecto religioso, el religarse a lo esencial y a lo fundamental de la vida del hombre, de lo que ellos le llaman política, ¿verdad? Pero acá no hay para la política. Polis quiere decir ciudad, polis, peatuasu, el lugar, la gente quiere decir polis. Ica, todo lo que es Ica en griego significa referente a la ciudad, referente a las personas, referente a la organización. O algo dice la política. Lo que está en relación con la gente, con las personas. Entonces el político verdaderamente tiene que entrar en relación con las personas, con la gente, pero en servicio, ¿verdad?, de la comunidad, al servicio de la gente. Ella es de la gente, ¿verdad? O sea, la política que está a favor de la gente, del pueblo, de lo que se necesita. Bueno, y el aspecto religioso, ¿qué es el aspecto religioso? Que está por encima, de nuevo, de lo que es la política. ¿Por qué? Porque el religarse quiere decir que vos te volvés a enganchar, a saber, desde el aspecto existencial de tu propia vida, a lo esencial y fundamental. En síntesis, ñandeña ñejaisha, va el allá usea, va el allá hipotaupeago, dice entonces religión. Religarte, saber quién sos, hacia dónde apuntás, qué es lo que querés, qué es lo que Dios te pide, quién sos vos en síntesis. ¿Se acuerdan que habíamos dicho varias veces a través de nuestros cursos y también nuestras prédicas, ¿verdad? Que en el fondo, una sola pregunta es la que responde estos 73 libros de la Biblia. ¿Quién es el hombre? Porque en la medida en que nosotros conocemos a Dios, sabemos quién es el hombre. En la medida en que nos conocemos entre nosotros, sabemos quién es el hombre. Y aquí te está diciendo entonces, tienen a la palabra de Dios como centro de su propia vida. Ellos leen, ellos se ponen, ¿verdad?, en sintonía para entender y saber. Entre lo que tengas hacer, pero ¿cuál es la simbología de ese llanto verdaderamente? O vea que dice una peña de yara o poco ese coraje. Oye, esa cuaji y dicen verdaderamente, Señor, tú nos estás diciendo, nos estás encaminando, nos estás enseñando cómo nosotros tenemos que vivir para realizarnos como comunidad, para realizarnos como personas. Volvemos enseguida, queridos hermanos, con más de Yarañe Dominical. Antonella y Lorena eran hermanas y fallecieron en un accidente de tráfico pocos días antes de Navidad. Conducía a mi hija, la mayorcita de 23 años. Y bueno, ella, el último mensaje que me hicieron fue: mamá, estamos regresando en el carro. Y así después la cosa más fea en este mundo que no le deseo a nadie ni al peor enemigo es ver que le vengan a decir sus hijas han tenido un accidente y después de una hora decir
las dos han muerto instantáneamente. Que ella me decía, mamacita, estás trabajando mucho. Y yo le decía, no te preocupes, hijita. No, mamá, yo le digo, no te preocupes, usted estudie. Que mamá no se preocupa, mamá no siente cansancio. Y así ella decía, ok, mamá, ¿cómo yo termino de la laurea especialística? Dice, después ya te reposa, porque se preocupaban tanto por la mamá. De un día para otro, María y su marido Luis se quedaron sin sus dos hijas. Ellos son de Ecuador y Bolivia, pero viven en Roma desde hace décadas. Después de varias semanas desgarrados por el dolor, se desplazaron hasta San Pedro para ver al Papa. Francisco les escuchó con atención. El Papa se ha consternado rápido en el momento que escuchó y dedicó más atención a la foto, las ha bendecido. Nos ha dado una terapia que tenemos que encontrar en la fuerza, en la oración, en la resignación, y que tenemos que ser valientes para honrar estas dos criaturas que verdaderamente ahora están en el cielo. Que tenemos que ser fuertes, admitir que aquí estamos de paso, que no somos propietarios de nada. Yo sinceramente me metí a llorar porque es apenas un mes de la pérdida de nuestras niñas. Y lógicamente en mi llanto pues él también se conmovió y me bendició, pero es como se dice, una fuerza más para continuar a vivir. Luis y María emigraron a Italia en los años 90 y aquí construyeron su vida. Señalan que para ellos ha sido de mucha importancia la ayuda de la comunidad latinoamericana, que en estos momentos difíciles ha servido para soportar el dolor. Dos laicos, un capuchino y un jesuita, Rutilio Grande, serán beatificados el 22 de enero en El Salvador. Los cuatro fueron asesinados a finales de los 70. Rutilio Grande se involucró en la promoción de los derechos de los campesinos en un periodo difícil en El Salvador. Por eso en 1977 lo asesinaron junto a otros dos laicos que lo acompañaban, un adolescente y un anciano. Su muerte removió profundamente a un obispo local del que era un viejo amigo, Óscar Romero, quien a partir de ese momento decidió vivir su dedicación a los pobres de un modo diferente. La muerte de Rutilio fue un momento, un instante en el camino de la vida de Romero, que lo llevó a situarse ante Dios y preguntar qué debo de hacer. Y Dios le llevó por los caminos que Dios quiso, que no eran los que Romero esperaba, sino por el camino que Dios quiso, que fue llevarlo por el camino de los pobres. Y de una manera diferente, porque siempre había sido Romero un hombre muy de mucha calidad humana para ayudar a los pobres, pero ahora le lleva a convertirse de alguna manera en la voz de los pobres. El asesinato de Rutilio Grande fue un mes después de que ordenaran a Óscar Romero como obispo de San Salvador. Era el puesto de mayor repercusión política para un prelado en el país. Ellos fueron amigos y muy parecidos, de procedencias campesinas, pobres, con temperamentos un poco similares, dos hombres introvertidos, silenciosos, dos hombres muy reflexivos, y en momentos difíciles supieron ayudarse mutuamente. Por eso la muerte de Rutilio para Romero no fue cualquier muerte, fue la muerte de su hermano. Junto al padre Rutilio fallecieron dos laicos, Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus. Lo estaban acompañando para ir a celebrar misa. Ya sabían que el padre estaba amenazado de muerte, ya sabían de que el padre pues tenía ese temor. Él mismo pedía a la gente que no le acompañara, porque en cualquier momento podía tener un desenlace fatal su vida. Entonces el martirio llega para los tres. Óscar Romero, Rutilio Grande y sus dos compañeros no fueron los únicos declarados mártires de aquellos años difíciles en El Salvador. También lo fue declarado el capuchino Fray Cosme Espesotto, que corrió una suerte similar. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento.
Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar.
gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e Dominical. Estamos reflexionando sobre este lindo domingo, el tercero del tiempo ordinario. Estamos comenzando entonces a meter dentro de la vida, dentro de la familia, dentro de la sociedad Ñandillara Ñe'e. Es decir, el mensaje de salvación que el Señor nos deja, el mensaje de salvación que el Señor nos regala, que nosotros ahora somos los portadores y somos los que hacemos llegar. Vaya Ñandillara Oñeeta, Apichacuerabe, vaya Ñandillara Oñajeta, Taba Pupe, vaya Oñajeta. Y justamente va a llegar a través de nosotros, va a llegar a través de cada uno de los cristianos comprometidos que tenemos que ser nosotros. Esa primera lectura nos invitaba a eso. Y ahora la segunda lectura es de la primera carta que escribe Pablo a los Corintios, capítulo 12, del 12 al 30. Ustedes son el cuerpo de Cristo, Ñandillara. Como el cuerpo, que siendo uno tiene muchos miembros y los miembros siendo muchos forman un solo cuerpo, así también Cristo. Todos nosotros, judíos o griegos, esclavos o libres, nos hemos bautizado en un solo espíritu. Justamente, ¿para qué cosa? Para formar un solo cuerpo. Y hemos vivido un solo espíritu. Y el cuerpo no está compuesto por un miembro, sino por muchos miembros. Dios ha dispuesto los miembros en el cuerpo, cada uno como ha querido. Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Ahora bien, los miembros son muchos, el cuerpo es uno. Si un miembro sufre, sufren con él todos los miembros. Si un miembro es honrado, se alegran con él todos los miembros. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembros de ese cuerpo. Qué lindo, queridos hermanos. Hoy entonces, en este tercero domingo del tiempo ordinario, se nos está invitando a vivir profundamente y auténticamente este llamado de parte de Dios. ¿A qué cosa? A vivir en la unidad. A vivir como ese cuerpo. Esta es la analogía, la comparación. El cuerpo es uno, esa es la comunidad, pero en esa comunidad muchos somos en una comunidad. El ojo es ojo, la oreja es oreja, el pie y cada parte de nuestro cuerpo, y aquí te dice luego, pero atención, pero cada uno tiene una función específica dentro de esta unidad y cada uno tiene que hacer lo suyo, queridos hermanos. Diga tú de la ñaña no vaya ya por la ya posea, de la ñaña mo ambu ya no yo esto yo quiero aquello comita la llavaisha lleva olla posea neme y no yo oñe muase oye turope ugure apellido muchas veces en el sentido, ¿verdad?, de la vida, de la historia, de la iglesia, tantos protestantes en este sentido lleva oye turope ugure sienda hipotaipea sienda useipea si hay matama hoy, si hay cuapa hoy, de todo hay, de todo. Que al final de cuentas hay muchas herejías en este sentido, ¿verdad? Pero en fin, por el respeto, yo pienso más que el respeto humano, más que el respeto de decir verdaderamente la verdad. Muchas veces ñaquini, como papá o mamá, ¿verdad?, que se callan ante ciertas cosas de los hijos, ¿verdad?, que están en la droga o que están en las cañas. Porque upebe la Ñandillara no ajeno ayer, peña petu ume ayer, a peña Ñandillara no me sacan no peja y la ñase jamás con ambas con ahí. Y así son los errores de las herejías también, queridos hermanos, ¿verdad? Hay muchas cosas que uno dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Cuando uno se empecina y se fanatiza, entonces y va por ese error y va por ese camino. Y bueno, papá, mamá o sufrí, pero bebé o está. Y así también hoy nosotros estamos diciendo, y Pablo justamente estaba sufriendo con esta comunidad, porque os imagino que algunos yoñe punuma o protesta, oñemo protestante más y güey aveñe pununa hoy. Entonces Pablo les pone este ejemplo, esta analogía, esta comparación, y le dice peña tende ponac,
como el cuerpo, que siendo uno, atención, es uno. El cuerpo es uno, la iglesia es una. Y antes ya de hoy, iglesia única, santa, apostólica, etcétera, etcétera. Ya es. Pero justamente la unicidad es demasiado importante. O mejor dicho, la unicidad es el único, pero la unidad es justamente cuando hay unidad, cuando hay muchos miembros, pero que todos buscamos justamente hacer un camino apuntando a la unidad. Y esa es la unidad. La unidad es cuando hay capacidad de diálogo y después buscamos juntos ese bien de la comunidad. Y luchamos verdaderamente por ese bien de la comunidad. No es que nos fanatizamos, porque todo lo que es fanatismo después al final de cuentas se vuelve ojo cerrado, ojo ciego. No somos capaces de mirar, de ver, de belleza, de pillar. La domado eres 5 a domado a 5 a domado, 5 a domado a 5, siempre con lo mismo. Entonces se dan cuenta, queridos hermanos, es importante entender, entrar, estudiar verdaderamente, conocer el contexto histórico, reflexionar desde ahí, recapacitar. Y eso cuesta, porque ese es un orgullo. Yo les puedo decir que yo he hablado con mucha gente, ¿verdad? Pero que me decían cualquier cosa, ¿verdad? Pero cualquier cosa, ¿verdad? Pero difícil, ¿verdad? Recapacitar cuando uno se vuelve fanático, cuando uno no sabe, en síntesis, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, se van por las ramas. En vez de ir sobre el tema y discutir y mirar, tanto del aspecto antropológico, filosófico, sociológico, psicológico, todos esos elementos importantes para llegar dentro de un contexto histórico a una reflexión profunda, ¿verdad?, de lo que es el aspecto religioso. Algunas veces nos vamos por las ramas, ¿verdad? El famoso del estar acusando, pero cualquier cosa, ¿verdad? Acusamos cuestiones históricas que no tienen nada que ver con el tema de una reflexión profunda de la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad, queridos hermanos, no es porque vos le vas a echar ahí en cara a tu esposo, vos fuiste lo infiel, que esto, que papá. Otro la tema, de otra cosa tenemos que hablar, otros problemas tenemos que solucionar, otros problemas tenemos que procurar llevar adelante, y nosotros pum. Estamos desviando el tema y entonces nunca resolvemos aquello que tiene que ser el centro, ¿verdad? La clave de lectura sobre aquello que estamos reflexionando. Bueno, hoy la palabra de Dios justamente nos está diciendo aquí que si el cuerpo es uno, los miembros son muchos, y así cada uno cumple una función específica e importante. El cuerpo no está compuesto por un solo miembro, sino por muchos. Dios ha dispuesto los miembros en el cuerpo, cada uno como Él ha querido. Como Él ha querido. Entonces tenemos que respetar verdaderamente en este camino de la unidad a la persona como tal. Los miembros son muchos, el cuerpo es uno. Los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno. Ya con la secuá, entonces, viste, tu chale está aquí en la mano arriba, el otro está allá abajo. Pero sin embargo, la secuá, se pupe guas así, no sé. Y bueno, todo se naina así, no, a ver así sé. Y bueno, entonces, todo el cuerpo se siente, se resiente, dice Pablo. Pero para darnos a entender lo importante que nosotros somos entonces en el camino de la fe, lo importante que nosotros somos en el camino religioso. Y esto, queridos hermanos, tenemos que despertar nosotros. Esto es lo que nosotros tenemos que profundizar entonces en el día a día. Porque si nosotros esto no lo tomamos de esta manera, después va a ser muy difícil dar una solución concreta y dar una solución que nos ayude a nosotros a crecer como comunidad. Hoy San Pablo por eso insiste mucho en este aspecto. Y si un miembro sufre, sufren con él todos los miembros. Si un miembro es honrado, se alegran con él todos los miembros. Si un miembro sufre, queridos hermanos, cuántos sufrimientos, cuántas peleas, cuántas divisiones dentro del seguimiento de Jesucristo. Pero esto al final de cuentas, ¿por qué? Porque la verdad es así diversificada, que esto, que aquello. No. Eso es porque nosotros
¿Se acuerdan cuando Jesús responde y hizo? Todo esto es simplemente por la dureza del corazón de ustedes. Por la dureza del corazón de ustedes. Si nosotros buscásemos con sinceridad de corazón, si buscásemos verdaderamente con esa afabilidad de entender, de aquietar el corazón y saber lo que el Señor nos pide, ciertamente que nuestra vida de iglesia, de relación y de mundo sería totalmente diferente. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. Queridos amigos, estamos siguiendo con Ñande Yarañé Dominical y nos encontramos siempre con la reflexión de la palabra del Señor que nos invita siempre a crecer en nuestra vida cristiana. Cada domingo la palabra del Señor, así como decimos, como ese remedio. Ñande Yahuana, lleva horario. Empezamos ya por poner tan derecha, pesa Ñande que tu hanguaisha la yakakwa lleva cristianos haisha yaikuana Ñande Yarañé. Y hoy justamente, si ustedes se dan cuenta, este tercer domingo del tiempo ordinario nos está invitando en este ciclo C a centralizar nuestra vida en la palabra de Dios. Centralizar la vida, escuchar la palabra de Dios que nos invita y que nos orienta hacia lo esencial y lo fundamental que es su palabra. Leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, 1-4 y luego el capítulo 4 del 14 al 21. Hoy se cumple esta escritura, Ñande Yara, ya que muchos emprendieron la tarea de relatar los sucesos que nos han acontecido, tal como nos lo transmitieron los primeros testigos y servidores de la palabra. También yo he pensado, ilustre Teófilo, escribirte todo por orden y exactamente comenzando desde el principio, así comprenderás con certeza las enseñanzas que has recibido. Impulsado por el Espíritu, Jesús volvió a Galilea y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en sus sinagogas y era respetado por todos. Fue a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró un sábado en la sinagoga y se puso de pie para hacer la lectura.
Le entregaron el libro del profeta Isaías, lo abrió y encontró el texto que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Lo cerró, se lo entregó al ayudante y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Él empezó a decirles: hoy en presencia de ustedes se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Vean de San Lucas este día. La introducción al capítulo 1 y luego pasamos a la idea central de todo el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, ¿verdad? Que comienza justamente del versículo 14 al 21 tenemos aquí. En primer lugar, queridos hermanos, decíamos que es tan importante la lectura, el estudio, la interpretación de la palabra de Dios. Ya es agüeya la ante anilaña interpretase la palabra de Dios, ya estudia uno, allá va. Las ciencias auxiliares, es importante dejarse guiar por las ciencias auxiliares, es importante entrar en estos elementos para poder hacer una exégesis, usted dice extraer, peñen su peñan de yeyujua, haya topa, lleva peñan de yarañe m. Y por eso, justamente Lucas, fíjense que Lucas es el tercer evangelista de la sinopsis, es decir, Lucas lo que hace es recopilar seguramente muchos de los datos y él le va leyendo a Marcos, que es el primero, 60, 65, luego le escucha también y lee a San Mateo, 70, 80 y luego viene él, 80, 85, comienza a escribir. O sea que 30 años de que se escribió el primer evangelio, está entonces lees, estamos en dos estados de Xiaomenes, en vez de Catube, por eso dice, luego comienza, ya muchos emprendieron la tarea de relatar los sucesos que nos han acontecido. La ñandeyara ombouba ecue, Jesucristo rupibe, es decir, la encarnación. Tenemos que enseñar, tenemos que decir. Ustedes saben, queridos hermanos, el cardenal Martini, sobre todo en uno de los libros magníficos, ¿verdad?, de sus prédicas que hacía a los sacerdotes en Milán, más de 300 sacerdotes, ¿verdad?, ahí entonces escuchando esta prédica maravillosa donde obispos, sacerdotes, diáconos se encontraban. Entonces, en una ocasión les predicó, y después está el librito que se escribió, ¿verdad?, sobre esas prédicas, sobre el evangelista Lucas. Y él le llama a Lucas el evangelista de los avanzados. Upeago dice, Pelley Cuarire, después de tener la base con San Marcos, lleva Cuamba, Epa Peñan de Yara, la Uruguayan de para la Evangelio, la buena noticia. Va para los Ecuavos, y cual caseañan de Peñan de Yara, Jaupeja, ayer. Oñemoí Peñan de Yara, en Ondepe, Ojendú, Ojeshá, pero también de esa experiencia de ese pueblo maravilloso que va creciendo y que va entendiendo, pero que después va como que pidiendo algo más. Saupeago dice la de los avanzados, los cristianos que están con ese deseo de hacer un paso más. Y entonces por eso Lucas dice también, muchos han procurado escribir y muchos escribieron, pero también nosotros ahora, querido Teófilo, Theos, Filos, ¿verdad? Entonces, amigo de Dios, es decir, el buscador de Dios, el que le busca a Dios. Saupeago la Teófilo. A Teófilo, entonces, entero beteajinan, es decir, aquí podemos utilizar todas las personas, ¿verdad?, de los pronombres para entender que Dios nos está hablando a nosotros en la medida en que nosotros lo buscamos de corazón y verdaderamente. Pero pea entonces ñandilla ya pon allá de cada vengan de yara ya cojan anila ya la pareja ya de cualquier virorei allá, sino que veamos verdaderamente lo que el Señor nos quiere transmitir y hacia dónde está apuntando la palabra de Dios y cuál es el mensaje. No nos olvidemos que tenemos que tener como clave de lectura, antes que nada, un Dios que nos ama, que nos quiere y entonces que nos va a entusiasmar para siempre crecer en nuestra dignidad humana. Lo primero va a ser eso. Pero atención, eso no quiere decir que va a ser hablar a un mita y la ya ahí, allá. Entonces ellos sí, ya ella pues igual a ella pues no, te va a exigir verdaderamente
Te va a exigir en el sentido de que nosotros tenemos que poner orden también a nuestro caminar, a nuestra propia vida. Y por eso después esa segunda partecita, cuando Jesús entra ahí a Nazaret, se sienta, le pasan el libro de Isaías. Lleva ese capítulo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí. No, yo le estoy hablando verdaderamente desde Dios. Es el Espíritu del Señor que me mueve entonces para comunicarles esta buena noticia, pero con una misión específica, ¿verdad? Porque Él dice, me ha ungido, ¿para qué cosa? Para dar la noticia a los pobres, enviar, anunciar la libertad a los cautivos. Como nos falta libertad ante Dios, ante los demás, la vista a los ciegos, para abrir los ojos, queridos hermanos, ante nuestras cegueras y para poner en libertad a los oprimidos, queridos hermanos. Y así entonces vamos concluyendo esta partecita, queridos hermanos, en que la palabra de Dios nos entusiasma. Hoy en la centralidad, escuchar la palabra de Dios, escuchar la buena noticia. Jesucristo, pero cumplir la voluntad de Dios Padre. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Leemos del libro del profeta Nehemías, capítulo 8, versículos 2 al 4, luego 5, 6 y del 8 al 10. En aquellos días el sacerdote Esdras trajo el libro a la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender. Era mediados del mes séptimo. Leyó el libro en la plaza de la Puerta del Agua desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y a los que tenían uso de razón. Y todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Esdras, el sacerdote, estaba de pie sobre un estrado de madera que habían hecho para el caso. Esdras abrió el libro a vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un puesto elevado. Y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras pronunció la bendición del Señor, Dios grande, y el pueblo entero, alzando las manos, respondió: amén, amén. Se inclinó y se postró rostro en tierra ante el Señor. Y así continúa esta historia, queridos amigos.
Hoy celebramos justamente el día de la palabra de Dios. Ana Aveñan de ella lee allá este profeta, ¿verdad? Nehemías nos está transmitiendo y nos dice, Esdras, el sacerdote, que lee la palabra de Dios ante el pueblo, pero lo más importante es que esta palabra de Dios que llega al pueblo, a la gente, hace que la misma gente luego se comprometa. Es decir, la fuerza de Dios que toca, la fuerza de Dios que nos ayuda a dar pasos muy importantes. Y hoy eso es lo que nos está narrando la palabra de Dios. No hagan duelo ni lloren, porque el pueblo entero lloraba a escuchar las palabras de la ley. Vayan, coman buenas tajadas, beban vino dulce y envíen porciones a quienes no temen. Es decir, queridos amigos, este encuentro con el Señor, el escuchar la palabra de Dios nos transforma, nos da la fuerza para que nosotros después podamos hacer algo también por los demás. Siempre la palabra de Dios es la que motiva nuestro accionar. Ya yeruremi veañan de yara me lleva. Ya hendu ponabe iñe. Ya ikuami ba eva peñan de yara o yerureñan debe. Haupe señan de ave y haupe ya bueno. Upea se yapota. Porque upea o yerure señan de yara. Y eso nos lleva a la dignidad y a la felicidad de la comunidad y de cada uno de nosotros. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Yandeyarañe Dominical y hoy la palabra del Señor que se centra en este tercer domingo, ¿verdad?, del tiempo ordinario sobre la palabra como tal. Y esto nos anima, nos empuja, nos anima para que podamos vivir desde la palabra de Dios. Entonces, queremos nosotros responder en este segmento, Yandeyarañe Responde. ¿Qué es la palabra de Dios verdaderamente? ¿Cómo tenemos que interpretar la palabra de Dios? ¿Cómo tenemos que entender la palabra de Dios? Y vamos a mirarlo, queridos amigos, la palabra de Dios desde el Nuevo Testamento. Porque la palabra de Dios de por sí es todo, ¿verdad? Porque lo que nosotros decimos la Biblia, nosotros le presentamos, ¿verdad? Esta es la palabra de Dios, decimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esa palabra? Viene a ser la verba. De cierta manera, acta non verba, decía una frase latina muy antigua. Acta non verba, es decir, lo que hay que hacer es anila yala la pared. Ay. Entonces, tenemos que ir definiendo y entendiendo lo que es la palabra como tal. La palabra se ha hecho carne, nos dice San Juan, capítulo 1, versículo 14. Es tan bello que nos habla también del dabar. Es interesante el hebreo porque te habla palabra, se dice en hebreo dabar, y dabar quiere decir cosa también. Nosotros también alguna vez utilizamos el cosa a qué o el coso, pero le aplicamos a todas las cosas, ¿verdad? Cosas, el tener, es decir, es una cuestión concreta. Es algo concreto. Es como un sustantivo, por decir, ¿verdad? Sustantivo en el sentido de que es una acción. Palabra y acción quiere decir que van juntos. Lucas ciertamente que cuando nos presenta, y estamos en el Evangelio también, que habíamos leído el anterior bloque de San Lucas, sabemos que Lucas utiliza mucho el aspecto Marta. Entonces, el hacer. María eligió la parte que conviene, elemental y fundamental, que es la escucha. Pero después nosotros nos damos cuenta que en la reflexión, tanto el actuar y el meditar son elementos que siempre tienen que ir en forma unida. No podemos separar, no se puede separar. Y esto es esencial y fundamental que nos demos cuenta, y esto es lo elemental que nosotros tenemos que percibir, ¿verdad? Darnos cuenta y caminar con esto. Entonces, vamos a mirar un poco algunos pasajes que encontramos en el Nuevo Testamento y que nos habla sobre este término palabra de Dios. El Nuevo Testamento resume
en realidad la doctrina de la palabra de Dios en sentido idéntico al del Antiguo Testamento. Es decir, aquí hay una continuidad. Quiere decir que no estamos inventando nada nuevo, venimos del judaísmo, el judaísmo que reflexiona la palabra de Dios, añandea veía lleva, ñajenduja yaheshamba epa peñande yaraje iñandeja baisha pañande, coangaña muivana lleva peñande de cobebe. Entonces es esa palabra nueva, palabra del Nuevo Testamento. María, por ejemplo, cree en la palabra que le es transmitida por el ángel que le transmite, capítulo 1, versículo 37, ¿verdad?, del Evangelio de San Lucas. Y Juan el Bautista también se le dirige la palabra como a los profetas de otros tiempos, a Juan el Bautista. Y la palabra de Dios, ¿verdad?, que llega a Juan el Bautista. Entonces sale a predicar, a anunciar. Pero las más de las veces, el misterio de la palabra tiene ya por centro a la persona de Jesús. Es el otro elemento. Quiere decir que cuando nosotros hablamos del verbo o cuando nosotros hablamos de la persona, nosotros estamos hablando nada más y nada menos que de Jesús. Entonces, esa palabra que se hace carne, es decir, pensándolo bien y meditándolo bien, la palabra es lo que generará entonces acción. Entonces Jesús, cuando se encarna, es la palabra, es el misterio, es la vida, entonces la palabra. Es lo que va a mover el corazón del hombre, entonces la palabra. Y si nosotros estamos hablando de palabra de Dios, entonces tenemos que pensar en este sentido. Es lo que desde Dios moverá nuestro actuar, dijimos, es decir, nuestra acción. Porque no basta el Señor, 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 porque ese no entrará en el reino de los cielos. No basta decir simplemente con los labios, yo creo, yo creo, yo creo, sino que el que cumple la voluntad. ¿Quiénes son? Mi madre y mis hermanos. Mi madre y mis hermanos no son estos judíos, comunidad ad extra, o la pareibe, o ñe embareibe, he tambae. Pero después en el fondo, ¿qué están haciendo? Entonces se dan cuenta que es un llamado profundo, ¿verdad?, del evangelista y de los evangelistas. Y toda la palabra de Dios, en realidad, cuando se refiere a la palabra como tal, al verbo, se refiere entonces, como decíamos recién, a esta plenitud, ya que el centro es la persona de Jesús. Entonces la palabra por antonomasia, es decir, por esencia, ontos, esencia, lo esencial, es el mismo Jesús. Upea general. Entonces, claro, si decimos palabra de Dios, quiere decir que Jesús, que es Dios, Jesús, que es divinidad. Entonces lo que se está transmitiendo no es simplemente un la, sino que se está transmitiendo una acción, una vida. Jesús que se encarna, Jesús que se compadece, Jesús que camina, Jesús que libera, Jesús que muere en la cruz, Jesús que nos redime, Jesús que nos da la verdadera libertad. Y entonces la palabra de Dios y la palabra de Jesús, aquí en este sentido tenemos que mirar un poco, a ver cómo se corresponden, qué es lo que dicen. La palabra opera, es decir, actúa. Y por otra parte, la palabra también revela, es lo que nos muestra las ideas. En ninguna parte se dice que la palabra de Dios es dirigida a Jesús, como se decía antiguamente a los profetas. Entonces en ningún lugar, ¿verdad?, nosotros encontramos y la palabra de Dios fue dirigida a Jesús. No. Esto ya te hace entender qué quiere decir. Que Jesús no necesita que Dios, ¿verdad?, le hable. ¿Por qué? Y porque Él es Dios, no nos olvidemos. Es la encarnación, Dios que se encarna en la persona de Jesús. Entonces, ya entendí, tenemos que hacer teología, tenemos que pensar, tenemos que estar atentos, porque si no, cometemos errores. Sin embargo, en San Juan Bautista, como en los sinópticos, la palabra se presenta exactamente como la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Poder que opera y luz que revela. La palabra entonces, ¿verdad?, que es dirigida a los profetas y lo que le dice Jesús, no.
tanto en los evangelios, ¿verdad?, sinópticos, como también el evangelio de San Juan también nos habla de eso. Entonces es un poder que opera. Poder que opera. Esto es lo primero, lo básico y lo elemental. Y vamos a mirar en qué sentido tenemos que comprender esto. Con una palabra realiza Jesús los milagros que son los signos del reino de Dios. Con una palabra. Es decir, Dios que cura a través de la palabra. Pero entonces la palabra es acción, queridos hermanos. Y si nosotros desde el Antiguo Testamento decíamos que es la continuación que encontramos en el Nuevo Testamento, también decimos Dios cómo crea. Y justamente nosotros encontramos una palabra en hebreo, vayomer, y dijo Dios, es decir, pronunció la palabra, vayomer Elohim, vayomer, es decir, y dijo Dios. Había de Yehuda. En el Génesis, la creación, la vida se engendra a través de la palabra. Después las órdenes de Dios, ¿verdad? Como dijimos hace rato, que se les encomienda a los profetas o se le encomienda a aquellos que son elegidos por Dios. Y dijo Dios, y le dijo Dios, etcétera, etcétera. Y dijo Dios a Moisés, y dijo Dios. Entonces, es una acción continua la palabra de por sí. Y esto es lo que se está revelando aquí. Entonces, el poder que opera, el poder que actúa. Con una palabra produce en los corazones los efectos espirituales cuyos símbolos son estos milagros, como por ejemplo el perdón de los pecados, ¿viste? Con una sola palabra, el Señor libera. Con una sola palabra, tus pecados te son perdonados. Esa palabra, entonces bastó. Es decir, opera, funciona, te libera, te quita de todo pecado. Y por lo tanto, una palabra produce en los corazones los efectos espirituales. Después, se transmite también, ¿qué cosa? A los 12 sus poderes e instituye los signos de la nueva alianza. Se transmite ese poder a través de la palabra. Entonces, yo los envío. Bauticen en el nombre es decir, la palabra de Jesús. Es la palabra que les llega a los profetas, a los apóstoles. Son enviados, somos enviados para transmitir la palabra. Entonces, peñan de Yara Ñe. Y entonces en él y por él está pues en acción la palabra creadora, operando aquí en la tierra la salvación. Segundo elemento, la palabra es luz que revela, luz que revela. Esto es bueno, ¿por qué? Porque entonces nos va a pedir y nos va a exigir Esto es importante, queridos hermanos. Incluso lo que nosotros estamos reflexionando día a día a través de estos programas es justamente luz que nos tiene que ayudar a entonces ya de otra manera. Y eso quiere decir luz, ¿verdad? Que revela, que nos revela. Luz que revela quiere decir que todos esos errores o esas malas interpretaciones, influencia de sectas, influencias protestantes, entonces, vega, tú veña, pues, ya guapo, ña mindu, ña gendú, ya esa. Entonces, no dejarse engañar fácilmente. ¿Por qué? Y porque todo lo que es simplemente palabrería, todo aquello que no nos dirige a una ópera, es decir, a una acción, ciertamente, y sobre todo aquí, a una luz que nos revela, que nos indica, que nos habla, que nos enseña lo que tenemos que hacer. Jesús anuncia el evangelio del reino, anuncia la palabra, dando a conocer en parábolas los misterios de qué cosa, de este reino que Él está trayendo. En apariencia es un profeta, o un doctor que enseña en nombre de Dios. En realidad habla con autoridad, nos dice, ¿verdad?, la misma palabra de Dios, ¿verdad?, con autoridad. Es decir, lo que está diciendo lo dice, pero ¿por qué lo dice de esta manera? ¿Por qué entonces se acentúa el aspecto de la autoridad? Y justamente porque la autoridad, queridos hermanos, queridos amigos, es la característica de Dios. Dios es entonces el que tiene el poder
la fuerza, la gloria. Y entonces se transmite a través de ¿qué cosa? Y se transmite a través de la palabra que tiene que iluminarnos. Por eso que nosotros leemos siempre la palabra de Dios. Desde la palabra de Dios nosotros entendemos lo que Dios nos pide y lo que Dios nos exige, para que nosotros podamos caminar y vivir de acuerdo a sus mandamientos, sus enseñanzas. Y así, queridos hermanos, por el día de hoy vamos concluyendo nuestra reflexión en de Yarañé dominical, que llega hasta todos nosotros. Nos vamos preparando para nuestra celebración eucarística. Entonces va el tercer domingo Belañán de Yara Yerureña de centralidad de la palabra de Dios. Ñahendú Beñán de Yarañé, como en esa primera lectura, en esa segunda lectura y en el Evangelio, siempre centrados en una escucha, en una atención hacia aquello que el Señor nos está pidiendo. Y ahora les dejo la bendición de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañé dominical. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.